Les doy la bienvenida a nuestra sesión número 12 en nuestra clase de ética cristiana. Bendecimos a Dios porque Él ha sido favorable con nosotros. Corrijo, esta sería la número 14, ¿verdad? 14. Y vamos a continuar con el concepto de el sumo bien, el ideal bíblico, el precepto del Antiguo Testamento. Estábamos mirando y vamos a veremos a continuación del Nuevo Testamento. Voy a compartir la pantalla para hacer la presentación de las diapositivas. La ética del Nuevo Testamento. Jesús y el reino de Dios. Lo que queremos comentar es que en el Nuevo Testamento se acentúa esta diferenciación entre la religión y sería la espiritualidad, porque la religión pues muchas veces tiene que ver con los ritos, con las prácticas externas, con las reglas, y a veces se piensa que la religión es suficiente, pero se le desliga a la religión muchas veces de la espiritualidad esencial cuando se convierte únicamente en prácticas rutinarias. De esto se cuestiona en el Antiguo Testamento, y en la enseñanza de Jesús todavía más se va a acentuar este cuestionamiento, porque mucha gente creía que era verdaderamente religiosa al practicar ciertos rituales, al tener ciertas costumbres, al realizar, al concretar algunos propósitos, pero Jesús demuestra que muchas veces estas acciones que ellos tenían eran meramente actos externos, sin compromiso, sin una verdadera disposición del corazón, sino que tenían un fin extraño a la razón del mandamiento. Lo que querían, en lugar de satisfacer la pobreza de una persona, era ser reconocidos como buenas personas. Es que se les aplaudiera porque eran gente que ofrendaba, que diezmaba, y no la expresión de gratitud como debería de ser el cumplimiento del mandamiento. Entonces, hay por esto muchas veces un cuestionamiento hacia la religión. No quiere decir que la religión sea mala y que podamos vivir sin religión, porque querramos o no, al vivir con principios espirituales, terminamos en la realidad concreta practicando una religión, porque elegimos los símbolos, elegimos entendemos de una manera los valores, los principios, las costumbres, y todo esto se convierte en religión. Todo puede ser practicado de una manera legalista, rutinaria, o puede ser respetado en su esencia espiritual. Así que, haciendo esta diferenciación, veremos que Jesús habló acerca del reino de Dios. La religión como estructura es constitutivamente moral, porque es una exigencia, es una obligación. Pero como actitud, moral y religión son movimientos en sentido contrario. La actitud ética es el esfuerzo activo del hombre por ser justo, por implantar la justicia. Es decir, es la disposición que uno tiene para conseguir algo. La actitud religiosa es la entrega creyente, confiada y amorosa a la gracia de Dios. Por esta razón, solo es posible hablar con propiedad de ética cristiana desde un concepto mayor, que es la que lo envuelve, la que le dé sentido a todo, y este es definido en el Nuevo Testamento como reino de Dios. El ideal de Dios en el Antiguo Testamento tenía que ver con la ética expresada en los 10 mandamientos. Esta ética es reelaborada o reconfigurada, no cambiando
los conceptos esenciales, más bien explicándolos, ampliándolos de una forma muy concreta por el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. El reino de Dios, ¿no? El concepto reino de Dios señala a la soberanía divina, describe la relación de Dios como rey con los hombres como súbditos. La vida del cristiano gira alrededor del reino de Dios. En otras palabras, el supremo valor para el cristiano tiene su centro en Dios, no en el hombre. Así que lo que importa no es, como veremos, como vimos en algunos estilos de ética, que buscan la felicidad, que buscan el bienestar, que buscan lo útil o que buscan el que se cumpla cierta tradición o costumbre, sino que aquí lo que se centra es en Dios como soberano. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que quiere respecto de determinados ámbitos de la vida? Y eso es lo que Jesús explica en el concepto del reino de Dios. Lo que está diciendo es que Dios es soberano. Dios está por encima de todo. Dios es lo verdaderamente grande, sublime y majestuoso. Veamos, por lo tanto, la ética del Sermón del Monte. Y veamos estos aspectos. El carácter del cristiano. ¿Cómo debe ser el carácter del cristiano? Okay. El Sermón del Monte no es un conjunto de reglas, sino tenemos que verlo como principios, ¿sí? No está diciendo da 4 y retén 5. No dice eso. Da principios generales. Y entre esos principios generales habla acerca del carácter del cristiano. Y cuando habla del carácter del cristiano, pues presenta las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son 8 señales, 8 marcas del carácter y la conducta del cristiano que tienen que ver en la relación con Dios y tienen que ver en la relación con el prójimo. E involucran la bendición divina. Son los secretos de la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad no está construida sobre fines egoístas. Las bienaventuranzas, recuerden que el término bienaventuranza significa dichoso. En griego makarios. Makarios es dichoso, es feliz. Entonces, en lugar de la felicidad del placer, en lugar de la felicidad del bienestar, aquí la bienaventuranza se consigue por la piedad, se consigue por la humildad, se consigue por el compromiso de hacer la paz, y todo el conjunto de las bienaventuranzas, ¿no?, se consigue por obrar misericordia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nosotros que estas son las marcas principales del carácter del cristiano. Es conocido que para algunos el mensaje de Jesucristo no es bien visto. Entre otros que lo han rechazado ha sido Nietzsche, filósofo, que hablaba de que esta era la moral del esclavo. Era: deja que te humillen y además sé feliz, ¿no? Deja que te maltrate y además disfrútalo. La moral del esclavo. Pero en realidad yo creo que esto tiene que ver con la manera de realmente redimir la relación con el prójimo. La relación con el prójimo no vas a poder conseguir que haya una estabilidad y una plenitud cuando tú lo humillas, cuando lo degradas, cuando lo maltratas. La única forma es cuando lo reconoces como un ser humano del mismo valor que tú y lo tratas con amor como a ti mismo. Estas bienaventuranzas son compromiso cristiano. Es el carácter cristiano. Solo voy a hacer alusión a la bienaventuranza que dice
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el amor en acción. Y Jesús dice que la misericordia es un compromiso con el prójimo. Veremos que esto se ilustra en la parábola del buen samaritano y también es una exhortación que está enfatizada en el relato de el fin del mundo, cuando Jesús dice que serán separados los seres humanos, unos a la izquierda, otros a la derecha, y a los de la derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la eternidad. ¿Por qué? Preguntarán. Bueno, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando fui huérfano me recogiste, cuando estuve preso me visitaste. Entonces habla acerca de los actos de misericordia. La misericordia es el amor en acción. Y hay dentro de ella tres argumentos. ¿Por qué obrar misericordia? La primera de ellas es porque nosotros ya hemos sido tratados con misericordia. Ya hemos sido abordados con misericordia de parte de Dios. Dios nos ha tratado en misericordia. Segundo, porque en el futuro vamos a necesitar misericordia. El texto dice que bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Entonces en el futuro vamos a necesitar misericordia. Y es mejor ahora tratar al prójimo con misericordia. Y el tercer argumento es porque eso nos hace felices, felices en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque nos conforma a la voluntad de Dios. Tienes la satisfacción de estar haciendo lo que a Dios le agrada, y eso es la verdadera felicidad. Así que las bienaventuranzas nos describen el carácter del cristiano. Un segundo aspecto que hallamos en el Sermón del Monte tiene que ver con la influencia del cristiano. ¿Cuál es la influencia del cristiano en el mundo? La influencia del cristiano en el mundo es de la siguiente manera. Es una metáfora de que somos sal y luz. Somos la conciencia, ya lo habíamos comentado, somos la conciencia en el mundo, la conciencia moral. Algunos creen o algunos piensan que el cristiano siempre vive en confrontación con el mundo, siempre en oposición al mundo, distanciándose del mundo. Otros piensan que hay que negar al mundo y aislarse del mundo. Otros piensan que en realidad hay que reprimirlo al mundo con la religión, cuando la religión cristiana ha sido mayoritaria en los países donde ha dominado el catolicismo, han impuesto el catolicismo, o donde ha dominado una corriente protestante, han impuesto el protestantismo. Creen que al mundo hay que obligársele, hay que imponérsele las costumbres cristianas. Pero el mensaje que Jesús da es de que hay que conquistarlo por el amor, hay que convencerlo por el amor. El mundo tiene sus propias definiciones, el mundo tiene su filosofía, tiene su convicción, pero el mundo debe ser conquistado con la enseñanza, con el discipulado, con el compromiso cristiano. Estas dos metáforas de la sal y la luz indican la influencia para bien que los cristianos debemos ejercer en la comunidad. Sí, y solo si, mantienen su carácter distintivo tal como se retrata en las bienaventuranzas, ¿no? Esto es, si en nosotros hay la presencia de Cristo, entonces nuestras vidas serán un reflejo del carácter de Cristo. Un tercer elemento que contiene el Sermón del Monte es lo que tiene que ver con la justicia del cristiano. ¿Cómo debe ser la moralidad del cristiano? ¿Cómo debe de ser el actuar del cristiano?
¿Cuál debe ser la actitud del cristiano hacia la ley moral de Dios? ¿Es abolida la categoría misma de ley en la vida cristiana, como afirman algunos que dicen ya no estamos bajo la ley, malinterpretando la afirmación de Pablo? No, Jesús no ha venido a abolir la ley y los profetas. Él no ha venido a quitarlos, a desplazarlos, sino a cumplir. Declaró que la grandeza en el reino de Dios se determinaba mediante la conformidad con la enseñanza moral de la ley y los profetas, y que la entrada en el reino era imposible sin una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Por lo tanto, es una exigencia más grande que la de los escribas y los fariseos. Jesucristo dio 6 ilustraciones de cómo la justicia cristiana debería ser mayor, cuando la relacionó con el asesinato. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo les digo, cualquiera que dijere raca, cabeza hueca, a su hermano, ya es culpable de juicio. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, entendiendo como el acto del contacto físico. Pero yo digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ese acto de lascivia ya es la señal de adulterio. Y también así reprochó sobre el divorcio, sobre los juramentos, sobre la venganza o sobre la apariencia del amor. A estas antítesis, oísteis que fue dicho, Jesús afirmó, yo os digo. De esta manera él rechazó la tradición que se acomodaba de los escribas y reafirmó la autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento, destacando las implicaciones plenas y exactas de la ley moral de Dios. En la ley del Antiguo Testamento, la tradición judía hacía muchas lecturas de cómo o qué significaba guardar una cosa o respetar una cosa. Y los escribas y los fariseos siempre le buscaban la vuelta para no verse comprometidos. Por ejemplo, en la observancia del sábado había una prohibición, caminar más de 1 kilómetro aproximadamente. Y entonces las tradiciones judías enseñaban, bueno, dice caminar, pero no dice nada sobre navegar. Entonces no estaba prohibido navegar. Claro que los judíos no tenían sistema de navegación, pero le daban la vuelta a esa ley tomando una estrategia. A un burro, que era su medio de transporte, le cargaban con unos cueros de animal llenos de agua, y entonces encima de los cueros se subía el judío. Y no estaba caminando, estaba viajando sobre el agua, ¿no? Entonces, en su mentalidad, buscaba una forma de evadir la norma y poder hacer lo que era su necesidad o su gusto. Y había otras formas en las cuales ellos buscaban cómo evadir cumplir la ley. Jesucristo entendía la manera tan astuta en la que muchas veces se lee la ley y se trata de cumplir según ciertas conveniencias o propósitos muy personales. Pero Jesucristo fue más allá de la expresión superficial del mandamiento. Fue a la intención, a de dónde nace el asesinato y el adulterio, del corazón.
de darle lugar a los sentimientos, a las emociones y entonces estar buscando la oportunidad para hacer las cosas. La justicia del cristiano no debe únicamente tomar en cuenta el acto, sino también las intenciones. También las intenciones. Yo puedo ir a visitar a un enfermo, pero tal vez voy solo para tomarme una selfie y entonces anunciar, ¿verdad? Aquí visitando al enfermo y saludos para todos. Y lo que quiero es que me aplaudan y digan, oh, qué bien, reconocimientos, me gusta, like, 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 like. Jesucristo enseñó, cuando haces un bien, clames, no lo anuncies, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Déjalo en oculto para que sea Dios quien te premie y no el aplauso humano. Entonces la justicia que Jesucristo quiere de nosotros no es una justicia superficial, ni es solo la justicia del acto, sino también la intención de los hechos. Otro aspecto del Sermón del Monte tiene que ver con la piedad del cristiano. El término piedad eusebeia, en griego, tiene que ver con el temor, tiene que ver con la reverencia, tiene que ver con la sumisión. Es la devoción religiosa de los cristianos, la cual no debe ser semejante a los fariseos, porque Jesús les criticó la hipocresía, Jesús les criticó el hecho de que tenían la apariencia, pero en el fondo, en realidad, perseguían otra cosa. No debe de conformarse con la actitud de los paganos en su formalismo mecánico. La piedad cristiana debe más bien marcarse como el temor reverente delante de Dios. No es el hecho de solo la oración para conseguir algo. Visionamos, debe ser en base a los propósitos de Dios. La oración, el ayuno y todas las prácticas que tienen que ver con la vida religiosa no debe de ser para conseguir mis fines, sino para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para someternos a la voluntad de Dios. Y otro aspecto más es lo que tiene que ver con la ambición del cristiano. En Mateo capítulo 6, del 19 al 34, se nos habla acerca de la mundanalidad, ¿no?, que los cristianos deben evitar. Esto puede tomar formas religiosas o seculares. Así que debemos distinguirnos de los no cristianos, no solo en nuestras devociones, sino también en nuestras aspiraciones o ambiciones. Cristo cambia nuestra actitud hacia el bienestar y las posesiones materiales. Por ejemplo, Jesús nos dice, no vivas angustiado, no vivas angustiado, no tienes que estar pasando tu corazón por la ansiedad. ¿Por qué no vivir angustiados? Bueno, porque la ansiedad puede reflejar varias cosas. Puede reflejar una falta de fe en Dios, puede reflejar que tenemos un concepto de Dios muy pobre, puede reflejar que creemos que todo depende de nuestro control, puede reflejar que ambicionamos de más, puede reflejar varias cosas de falta de fe. Jesucristo dice en estos textos cómo debe ser nuestra actitud, nuestra disposición a someternos a Dios, la confianza al Señor, ¿no? No te afanes por la vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, porque lo que somos está revestido con mayor gloria. Esto no significa que no trabajemos, no significa que no tengamos una actitud responsable, pero está hablando de la ansiedad, está hablando de cómo el corazón muchas veces piensa
no tengo, no tengo para el siguiente mes y ahora qué voy a hacer y necesito buscarlo ya, tratar de tenerlo ya y estamos ansiosos. Es el corazón el que muchas veces pues no se acomoda con contentamiento a las promesas de Dios. Cristo cambia nuestra actitud sobre el bienestar y sobre las posesiones materiales. Es imposible adorar a Dios y adorar los bienes materiales, como el dinero. No que sea malo el dinero, pero cuando esto representa la búsqueda del corazón, cuando esto se convierte en el sumo bien, entonces es engañoso. No hemos de escoger entre ambos. Debemos escoger a Dios y Dios proveerá. La gente secular se preocupa por la búsqueda de alimento, bebida y vestido, y los cristianos deben estar libres de estas ansiedades materiales egocéntricas y entregarse al extendimiento del reino y la justicia de Dios. Es decir, nuestra ambición suprema debe ser la gloria de Dios y no nuestra propia gloria, ni siquiera nuestro propio bienestar material, ¿no? La cuestión es qué buscamos primero. Es lo que nos enseña Jesús. Y el reino de Dios es una inversión de valores. Es una inversión de valores. Es cambiar los valores. Lo que para la cultura secular representa lo prioritario, en términos del reino de Dios, debe de ser lo segundo. Y lo primero es aquello que para el mundo resulta ser lo segundo. Las relaciones del cristiano. ¿Cómo deben ser nuestras relaciones? ¿Verdad? En términos de el hecho de juzgar o no juzgar, en términos de la regla de oro, cómo debemos de tratar al otro, y en términos de evaluar al profeta, ¿no? Sobre la verdad. Los cristianos estamos atrapados en una red compleja de relaciones. Toda la vida son relaciones. Cada una de estas surge de nuestra relación con Cristo. Una vez que nos hemos relacionado adecuadamente con Él, todas nuestras relaciones se ven afectadas. Se crean nuevas relaciones y las relaciones antiguas cambian. De modo que no debemos juzgar a nuestro hermano, sino servirlo con un corazón cristiano. Debemos también evitar ofrecer el Evangelio a aquellos que terminantemente lo han rechazado. Y debemos permanecer en oración a nuestro Padre Celestial y guardarnos de los falsos profetas que impiden que la gente encuentre la puerta estrecha y el camino angosto. Estos elementos tienen que ver con relaciones verdaderas, con relaciones justas. Tiene que ver con criterios que son permanentes y no solamente temporales de conveniencia. Así que el cristiano tiene que reevaluar sus relaciones y no continuar siendo el mismo, no seguir siendo el mismo, sino tiene que reevaluar cómo son sus relaciones por causa de Cristo Jesús. Y finalmente, con respecto al Sermón del Monte, la entrega del cristiano. Como cristianos somos llamados a un discipulado radical, no a servir una parte, no a hacerlo de una manera conveniente, sino en una forma radical. El asunto esencial que se plantea en todo el Sermón del Monte concierne a la autoridad del predicador. A este predicador que has escuchado, que es Cristo Jesús, ¿le crees o no le crees? ¿Aceptas o no aceptas lo que Él dice? No basta llamarlo Señor, ni solo escuchar su enseñanza. No es la costumbre, no es la tradición familiar, no es solo el ser parte de una iglesia, sino aquí tiene que ver con el seguimiento.
La cuestión básica es si hay coherencia entre nuestra actitud y lo que decimos y si actuamos en base a lo que oímos. De esta entrega depende nuestro destino eterno. Solo el hombre que obedece a Cristo como Señor es verdaderamente sabio. Solo Él está viviendo en las normas del reino de Dios. Así que podemos escuchar, podemos conocer, pero solo si hacemos el seguimiento de una forma radical, entonces estamos actuando en congruencia, en consecuencia con lo que Jesús nos dice. Y es la manera como Jesús cierra el Sermón del Monte con un desafío. ¿Vas a construir sobre la arena o vas a construir sobre roca? Construir sobre la arena, en términos morales, es hacer las cosas en apariencia, actuar la religiosidad, no ser honestos, no ser sinceros, no ser transparentes y solo practicar algunas cosas. El desafío de Jesús es, escúchalo todo, lo que el Señor te dice y obedécelo todo. Aunque no te agrade, aunque de momento no te traiga un beneficio, escúchalo y hazlo. Porque esto es estar construyendo sobre la roca. Cuando tu vida está construida sobre la verdad, sobre la integridad, sobre el amor, sobre la congruencia, esos pilares sostienen tu carácter moral, ¿verdad? Porque de lo contrario, entonces tu carácter, cuando sea probado, no se va a sostener y será llevado por la corriente del agua, ¿verdad? Yo vivo en una ciudad donde se miran estos factores. Aquí en la ciudad de Monterrey, que está muy, muy cerca de donde yo vivo, tiene un río, se llama el río Santa Catarina, que cruza la ciudad. Y es un río que tiene una anchura de unos 200 metros y una profundidad de algunos lugares, pues fácilmente unos 6 7 metros, si no es que más. Pero el cauce regular del río es apenas un arroyito de a lo mejor 2 metros y 5 o 10 centímetros de alto. Es toda la profundidad que lleva. Y parece que se puede construir en las orillas del río, donde está deshabitado. Y hubo mucha gente que construyó cosas. Construyeron casas, construyeron parques deportivos, construyeron mercados y otras cosas. Y 2 veces en el tiempo que yo tengo memoria, me ha tocado ver cómo cuando llueve fuerte en las montañas, se ha llevado todo lo que ha encontrado a su paso porque se llega a desbordar el río. Tuvieron que construir una presa para retener un poco la lluvia y no dejar que baje con toda su fuerza y la cantidad del agua, porque eso podría inundar la ciudad. Pero mucha gente ha perdido su patrimonio, ha perdido lo que construyó a lo largo de años, pensando aquí nunca llueve. Pero cada 20 años, por lo menos, se presenta un fenómeno así. Cada 20 años o más, alrededor de 20 años, se presenta un fenómeno de que baja una cantidad impresionante de agua. Y entonces todo se destruye a su paso. Y es terrible, porque no pide permiso el agua. No dice si te duele o no te duele que se lleve tu casa. Se lo lleva porque se lo lleva, es su fuerza.
Y creo que esto es lo que Jesús nos ha enseñado al final del Sermón del Monte. Tienes que hacer un seguimiento radical. La ética cristiana debe de ser una ética de obediencia, de sumisión a la voluntad de Dios y reflejar un compromiso completo. Anoté este pensamiento final que me encontré haciendo algunas lecturas y me gustó. Es la de un filósofo que también habló acerca de la ética. Creo que era de origen inglés, Jeremy Bentham, y dice: crea toda la felicidad que puedas, suprime toda la infelicidad que puedas. Esto se le escribió a una niña, hija de un amigo, y le dice: cada día te dará oportunidad de añadir algo al bienestar de los demás o de mitigar en algo sus dolores. Y cada grano de felicidad que siembres en pecho ajeno germinará en tu propio pecho. Mientras que cada dolor que arranques de los pensamientos y los sentimientos de tus semejantes quedará sustituido por la paz y la alegría más hermosas en el santuario de tu alma. Creo que es una manera de aplicar el principio del Sermón del Monte, y es crear felicidad en otros, y es aliviar el dolor de otros. Este es un compromiso cristiano y que Dios nos ayude para poder hacerlo. Gracias por su atención. Tenemos unos 10 minutos por si hay alguna pregunta. Con toda confianza la podemos abordar. Abieser es la mano más rápida de la clase. Abieser, por favor. Bueno, tenía la pregunta de, ¿puede una religión o sociedad no ser moral? Tipo, viste que hay sociedades secretas o, bueno, sociedades distintas o religiones distintas. ¿Puede ser una que no tenga así moral? Y un ejemplo así puede ser porque yo soy bien curioso. No existe una. Eh, hay algunos que dicen, um, no es exactamente una religión, pero se convierte como un grupo secreto. ¿Ah? Digamos, los hippies que trataron de vivir sin reglas. Hace el amor y no la guerra. Trataron de vivir sin una normatividad, pero en realidad terminaron estableciendo reglas. Todo movimiento que comienza diciendo vamos a romper las reglas porque no nos ajustamos a esas reglas, y rompen con una institución, mientras son movimientos aparentemente no hay reglas, pero una vez que ese movimiento sobrevive y tiene un tiempo de convivencia, necesitan establecer reglas para poder subsistir. Entonces, diría que no hay una religión que pueda existir sin reglas. Todos tarde o temprano la van a imponer. Por ejemplo, en los últimos años ha habido movimientos de grupos de creyentes que se separan de las iglesias institucionales, grupos que se separan de los bautistas, de metodistas, de la Iglesia de Dios, etcétera, y dicen, no queremos tantas reglas, no queremos tantas normas. Y entonces se van a hacer su propio movimiento. Pero terminan, yo me he dado cuenta, a veces poniendo reglas más estrictas y a veces más ilógicas que las que tenían de donde se fueron. ¿Ah? Tarde o temprano terminan poniendo reglas. Gracias por tu pregunta, Abieser. De nada, y muchas Marisa. gracias. Sí, buenas noches. Sobre las relaciones del cristiano, que usted decía, por ejemplo, una parte que debemos evitar llevar el evangelio a quienes lo rechazaron. ¿Cómo tomamos eso? O sea, de no insistir. Porque recuerda que el texto del Nuevo Testamento dice, no des las perlas a los puercos. En esa se refiere a esta parte del Nuevo Testamento.
Y se refiere a que no entreguemos lo sagrado a quien lo desprecia una y otra vez. No está diciendo a quien no ha creído, a quien no ha atendido, pero si, si existe un límite de cordura, existe un límite de respetar el propio evangelio. Eh, por, por ejemplo, en la época, en la misma época del Nuevo Testamento, el evangelio fue llevado a diferentes sectores sociales. Y algunos de esos sectores sociales recibieron el evangelio, tenían ellos una filosofía de tendencia griega, helénica, y creían en la división del cuerpo y del espíritu, o del alma. Y ellos decían que eran espirituales, pero que no importaba lo que hicieran con el cuerpo. Si miramos segunda carta de Pedro y la carta a Judas, se habla de estos personajes, se habla de estas personalidades que dice que ellos tenían conductas inmorales, pero querían seguir siendo parte de la iglesia, porque dice que van a los ágapes, van a las reuniones que tenía la iglesia. Pero haga de cuenta que después de la orgía llegaban a la iglesia, digamos, alguien que después de su borrachera quiera ir y participar de la Santa Cena. Y todavía va todavía con el aliento alcohólico, ¿no? Y va todavía cayéndose y decir, bueno, yo soy cristiano, soy espiritual y soy miembro de esta iglesia y yo vengo a tomar la cena. Entonces, debe haber un límite, debe haber una restricción también de considerar, respetar lo sagrado, lo sublime. Entonces, es la aplicación de ese texto, ¿verdad? No des las perlas a los puercos, ¿verdad? No des lo santo a aquellos que ya no lo han apreciado, ¿verdad? Que no lo están valorando. Entonces también hay un límite ahí acerca de hasta dónde debe ser nuestra persistencia en evangelizar a personas. ¿Sí? No sé si Gracias, me pastor. expliqué, Marisa. Sí, sí, gracias, Ok. gracias. Bere, tengo que decirle a Abraham que te ponga más luz. Hola, buenas noches. Sí, estoy como muy a oscuras. Ok, Bueno, ok. hermano, mi pregunta va en relación a un tema que no sé si en algún momento se va a abordar dentro de la materia, pero quisiera saber si hay alguna postura, alguna declaración ética por parte de la Iglesia de Dios Séptimo Día, o hablando de la ética bíblica respecto del suicidio. No tenemos una declaración ética sobre el suicidio. Espero poder abordarla en la siguiente semana. Algunos aspectos me parecen muy orientadores. Unos criterios que tiene un autor que se llama Lewis Smith. El libro se llama Moralidad y nada más. Moralidad y nada más. Y habla sobre los 10 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Los explica y aborda algunos de los puntos más complicados y aborda sobre el tema de suicidio. Yo creo que en términos generales nosotros lo vemos, muchas veces lo hemos visto ya como de forma muy determinante y hemos sido muy fundamentalistas de no mirar las circunstancias y no ser compasivos por alguien que no encontró una respuesta mejor o por alguien que en su desesperación o en su enfermedad mental, como una depresión,
pues se hizo daño, se agredió. Y curiosamente, hace unas semanas, unas 2 semanas, apareció una controversia en estos predicadores con respecto al suicidio, porque algunos predicadores eran muy tajantes al decir de que el suicida ha perdido toda oportunidad del reino de Dios, de la salvación. Pero por otro lado, hay quien ha mostrado el hecho de no ser tan determinante sobre eso y esperar en la misericordia de Dios. Entonces, vamos a tratar de ver algunos aspectos, pero no tenemos una declaración elaborada. Vamos a tratar de presentar algunos puntos sobre eso. No sé si la pregunta va en un sentido específico, más, más detallada. Sí, justamente en esa parte que comentaba respecto de la polémica que se generó en estos predicadores, en el- cómo entender si una persona que se quita la vida, por decisión propia obviamente, eh, alcanzaría el perdón y la misericordia de Dios. eh, en el juicio, ¿en qué condición podría quedar ante Dios? ¿O cuál sería la decisión que quizás se pueda tomar respecto de si es perdonado o no? Okay. Bueno, permítame hacer una elaboración un poquito más formal para hacer comentarios sobre eso. Primeramente Dios en la siguiente semana. Buenísimo, muchas gracias, hermano. Gracias, Berem. Perfecto, hermanos. Pues muchas gracias por su atención. Gracias por ser parte de esta clase. Gracias porque nos permiten participar en las reflexiones, en la meditación y vamos a cerrar este momento. Okay. Vamos a, antes de que nos despidamos, ya le di el lugar a mi hermano director para cerrar la grabación.